Bien, sí creo que que las armas, las estrategias, los uniformes son consideradas patrimonio, sí. En el caso de las armas y los uniformes es un patrimonio tangible y en el caso de las estrategias es un patrimonio intangible. Yo pienso que deben ser y son consideradas patrimonio porque forman parte de la historia. Nos permite saber cuáles eran los colores que portaban los militares, cuál era la moda militar de la época, en cuestión de armas, cuál era el avance tecnológico que se tenía en el campo, y sobre todo porque era un campo muy explorado, ¿no? Y había una lucha entre las empresas que diseñaban estas armas. Se buscaba que fueran ligeras, que ya no fueran tan a la antigua con la bayoneta, la pólvora, ¿no? Que fueran menos, que ocurrieran menos accidentes. Y en las cuestiones de las estrategias, pues permite conocer cuál era ese pensamiento que tenían los militares en cuestión de ataques. Viene a mi mente todas las estrategias chinas, por ejemplo, que son sumamente relevantes para la historia china y la historia de la humanidad, porque finalmente muestran a una civilización sumamente avanzada. En cuestión de ingleses y españoles, pues no estoy tan al tanto de este tema específico de armas, pero un caso muy específico es la batalla de Chapultepec. Nos permite conocer cuáles eran las armas que traían los franceses, cuáles eran las armas que teníamos nosotros los mexicanos en cuestión de armas de fuego, porque si nos remontamos tiempo atrás, pues tenemos armas muy caseras, y me refiero a hachas, hoz, picos, palas, ¿no? Como lo que pasó en la independencia. Entonces también permite ver cuál era la evolución social que se vivía en esa época. Yo pienso que puede ser considerado patrimonio todo objeto, ideología, y por objeto me refiero a vestimentas, instrumentos, ya sea de medición, herramientas de cultivo, herramientas para fabricar otras cosas. Y en cuestión de patrimonio intangible, pues bueno, todas las ideologías, celebraciones, creencias, esto que mencionas de las estrategias, porque como te menciono son parte de la historia y nos permite comprender en alguna forma, porque pues obviamente también va a haber sesgos, cómo era el comportamiento social, económico, político de la época. Y justo deben de ser este tipo de cosas declaradas patrimonio porque forman parte de nuestra identidad como humanos y hablando específicamente de México, pues nuestra identidad como nación. Permite ver, por ejemplo, en la revolución que nos creíamos franceses, ¿no? Que está este boom por la moda europea, pues vemos a una sociedad muy dividida. Mientras había gente en el campo vestida de ropa de manta, o como Emiliano Zapata de charro, o como Pancho Villa, había otras personas como Porfirio Díaz y toda esta élite vestido como franceses, ¿no? Las mujeres con sus sombreros, sus vestidos, los hombres de traje, de militares y demás. Entonces también permite ver cuál era esa división social, esas diferencias, pero también las semejanzas que había. Es muy importante este tipo de cosas. Esta pregunta me gusta. Época de la historia de México que haya aportado más en cuanto al patrimonio. Mira, em, hay dos periodos que yo consideraría sumamente relevantes para la cultura mexicana. Obviamente parte es las culturas prehispánicas y sobre todo por el patrimonio tangible que se tiene. Intangible, pues no se sabe mucho, se sabe por los códices cuáles eran las creencias, ¿no? Una religión politeísta, cuáles eran las costumbres, cuáles eran las tradiciones, pero no se sabe más, sino son meras interpretaciones de lo que hay tangible. Y en cuestión, repito, en tangible, pues están los basamentos piramidales que están siendo descubiertos, los ídolos, todas las herramientas, las armas, los penachos, que ahorita está de moda el tema del penacho de Moctezuma, todas estas joyas
el oro, el jade, la plata, claro, y todas las conchas marinas, ¿no? Que se sabe que antes de que llegaran los españoles, pues estas cosas no tenían un valor tan importante como lo tenían otras cosas, como eran los guerreros, los esclavos, eh, y las plumas. Y pues justo yo creo que es una de las que más ha dejado patrimonio, y eso que no se ha descubierto tanto. Y esto es de culturas mesoamericanas, porque en culturas aridoamericanas, que son todos los chichimecas, que es la forma general de clasificarla, que te puedo mencionar dos, los otomíes y los pames, pues hay patrimonio tangible, que son las pinturas rupestres que ahí tenemos en Querétaro. También hay en Guanajuato, me parece que también hay en San Luis Potosí, y bueno, eso nos permite saber cuál era la ideología, ¿no? Cuáles eran sus dioses, a qué lavaban y demás. Y de hecho hay una pintura rupestre muy famosa en Zacatecas, que es el escudo del Camino Real de Tierra Adentro, que es una carreta y hombres vestidos con armaduras, que hace referencia a la conquista española, cuando llegaron los españoles y empezaron a construir este camino justo para tener el control de todo el territorio. Y estas pinturas pues fueron hechas por culturas nómadas. Y el otro periodo es la Nueva España. Yo soy apasionado del arte y justo la conquista trajo mucho desarrollo para la cultura mexicana, recordando que la cultura mexicana es un sincretismo entre estas culturas prehispánicas y bueno, la cultura española y otras culturas. Y es claro verlo en las pinturas que son patrimonio de las castas, ¿no? Los mestizos, los criollos, los zorros, los negros y demás, ver toda esta mezcla cultural que existió en la Nueva España y que es muy bella. Y también, pues en cuestión intangible, pues nos dejaron muchas tradiciones. Por ejemplo, el Día de Muertos es una mezcla, en realidad son creencias religiosas con creencias prehispánicas que están tratando de sobrevivir, ¿no? Que hacen esta mezcla para que esas creencias queden para la posterioridad y no se extingan. Y en Querétaro, pues el levantamiento del chimal, la mayoría de las tradiciones que tenemos en México es una mezcla entre culturas prehispánicas y la española. La fiesta de los parachicos, por ejemplo, en Chiapas, la celebración del Año Nuevo en Campeche y en Yucatán. Y justo también en cuestión tangible, pues fue un desarrollo social muy importante. Sí, es obvio por la moda que de las ropas, de las pinturas que se tienen, de las esculturas, pues también había una desigualdad, ¿no? Sobre todo por esta parte de las castas, pero también trajo mucho desarrollo para el arte en cuestiones cultural, arquitectónico y pintura. En la pintura, pues repito, están las pinturas de las castas muy características, pero también trajo ciertos movimientos como el barroco y el manierismo. Y en la cuestión arquitectónica, pues el claro ejemplo son los templos neoclásicos y los templos barrocos, y también esta conquista religiosa que existió en esa época. Entonces yo creo que estas dos son las que más han generado patrimonio, porque justo cuando pues se acaba el periodo colonial, que estamos hablando ya que será como en la independencia, el inicio de la independencia, México se ve inmerso en casi más de 100 años de lucha, que acaban hasta 1930 más o menos, cuando acaba la Revolución Cristera, pero justo después viene una lucha política, ¿no? Una revolución política que todavía no acaba. Entonces estos 100 años, 120 años de lucha, pues fue la destrucción de mucho patrimonio. Y pues qué bueno que todavía sobrevive mucho, ¿no? Y justo de lo que sobrevive es esto, de la Nueva España y de la cultura, de las culturas prehispánicas. ¿Por qué creo que el patrimonio es importante? Bien, como lo mencioné en los audios anteriores, el patrimonio nos ayuda a forjar nuestra identidad. Son una imagen viva de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Yo como amante de la historia y apasionado de mi cultura y apasionado de las culturas internacionales, te puedo decir que el patrimonio es una identidad,
en el extranjero. Hay el lenguaje, por ejemplo, nuestro color de piel, que si bien no es un patrimonio, pues es un identificador de quiénes somos, ¿no? Y de quiénes fuimos. Y pues también en patrimonio, por ejemplo, la música, la gastronomía y el arte mexicano, por ejemplo, la Catrina, que es patrimonio, no recuerdo, creo que es intangible, pues es un identificador internacional de México. Por ejemplo, el papel picado también, ese es un patrimonio tangible. Y me parece que el papel picado es patrimonio intangible porque es una técnica. Ese es un identificador y también a nosotros como mexicanos nos sirve para tener una identidad sumamente fuerte. Y eso en muchas personas lo puedes ver. Si tal vez no conocen tanto la historia a fondo, son personas que saben reconocer el valor que tienen las cosas. Por ejemplo, las muñecas otomís de Querétaro, el trabajo de la lana, también en Querétaro, pero específicamente en Colón. Y sí, en Colón y en Ezequiel Montes. En Ezequiel Montes están las cruces de ánimas, sumamente importantes y relevantes para las creencias católicas queretanas. Están los rosarios de barro, por ejemplo, el trabajo del barro en San Ildefonso, los bordados textiles de Santiago Mezquititlán, y te estoy hablando solo de una parte de Querétaro, porque también tenemos muchas cosas. Entonces también nos ayudan, el patrimonio también nos ayuda a divulgar la cultura, a mostrar lo que somos como personas, como nación. Uy, sí, 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 sí. Yo, como te mencioné, soy apasionado de la historia, leo mucho, investigo mucho y yo estoy sumamente interesado en el Camino Real de Tierra Adentro. En el 2010 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, pero fueron enlistados solamente 60 lugares y son lugares relevantes para México, o sea, son sumamente importantes. Te puedo mencionar el centro de Santiago de Querétaro, el centro histórico, el centro de San Juan del Río, ciertos tramos de empedrados que todavía sobreviven. Hay templos, por ejemplo, Tepeji del Río. El centro de la Ciudad de México también fue declarado patrimonio, está dentro de esta lista. El centro histórico de Zacatecas. em, el pueblo Nombre de Dios en Durango, por ejemplo, y es una ruta que va de Santa Fe hasta Ciudad de México, y en Ciudad de México obviamente había bifurcaciones. Había una de Zacatecas, en Zacatecas se abren dos y se dirige hacia San Luis Potosí, y la otra viene hacia San Luis Potosí, y la otra se va hacia Guanajuato, y es Guadalajara, Guanajuato. Y pues de Ciudad de México había otro camino que se le conoce también como Camino Real, pero más específico como Camino de la Plata, aunque todo este camino también es conocido como Camino de la Plata por la mercancía, por la riqueza mineral que transitaba, y que va de Ciudad de México a Veracruz, al puerto de San Juan de Ulúa, que era el puerto de donde salían todas las naves con las riquezas mexicanas hacia España. Y de hecho en España hay templos que te dicen que fueron construidos con oro de la Nueva España. O sea, imagínate la riqueza. Y este camino, si puedes ver los mapas, es un camino que también no solo fue un desarrollo económico, no solo propició el desarrollo económico del país, sino, bueno, de la Nueva España, sino que también propició un desarrollo cultural y social. Esas son ciudades, te digo, sumamente relevantes. Por ejemplo, ve la riqueza que tiene Querétaro, Zacatecas, Guanajuato en la cuestión de minas, Zacatecas, repito. em, en Ciudad de México, toda esta arquitectura colonial impresionante que tiene. Durango, en Durango no hay mucho, pero los pueblos mágicos que justo forman parte, Sombrerete, Guadalupe, en Zacatecas, tienen arquitectura, pinturas, arte sacro, que es sumamente relevante para la época, porque justo en el arte sacro ese es un reflejo de la divinidad, sí, de la religión católica, pero también tiene rasgos sumamente, son impresionantes porque son rasgos indígenas. Un ejemplo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Otro ejemplo son los cristos que hay en los templos de Querétaro. Les llaman cristos dolientes porque están todos sangrados.
De hecho, esa es la expresión de esa época, ¿no? Cristos todos sangrados, entonces te digo, propició un desarrollo arquitectónico, artístico y social. Y pues obviamente permitió la divulgación de la cultura y también pues permitió el desarrollo de la Nueva España. Y fue de hecho ya después, fue un camino, pues de hecho en ese camino está basada las carreteras principales del país y son caminos que si investigas te van a decir que son caminos por los que recorrió, que por los que estuvo Benito Juárez, que es cuando las leyes de reforma, pues él huye hasta Chihuahua y se va justo sobre este camino. Maximiliano también estuvo sobre este camino, Porfirio Díaz y demás, ¿no? Pues es una ruta que se estableció y es sumamente importante porque también esta ruta permitió ir conquistando territorio porque empezaron obviamente en Tenochtitlán y fueron avanzando hacia el norte, entonces también permitió conquistar eh, por parte de los españoles a las culturas chichimecas y también la conquista religiosa. Eso es todo.